Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día 6 de junio, el día domingo, la iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Por qué es tan importante esta fiesta y por qué es tan importante la Eucaristía para nosotros los católicos? Pues bien, vamos a mirar qué es lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1324 dice lo siguiente: la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Ahí en esa frasecita corta con que termina este numeral 1324, Cristo mismo, ¿no?, es nuestra Pascua. Entonces, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía es celebrar la presencia real de Cristo Jesús. Cuando el sacerdote está confeccionando la Eucaristía, es decir, que está convirtiendo las especies eucarísticas del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, eso se llama transubstanciación, que ahorita no voy a explicar esta realidad teológica. Entonces ahí esas especies eucarísticas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, como es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, entonces ya no es simplemente un pan y ya no es simplemente vino, sino simplemente es el cuerpo y la sangre que nosotros consumimos. Por eso dice, es fuente y cima de toda la vida cristiana, es fuente y cima de toda nuestra vida cristiana, es fuente de nuestra fe en Cristo Jesús. Porque de ahí nace, si yo comulgo y yo recibo el cuerpo de Cristo Jesús, es porque creo que es Cristo Jesús, porque creo que ese es su cuerpo, porque creo que esa es su sangre, no como símbolo, no como algo analógico o comparativo o figurativo, no, es su mismo cuerpo y su misma sangre que estoy consumiendo. Esa entonces es la fuente, ¿no?, que me alimenta, que me sostiene, que me anima a vivir la fe, ¿no?, y cima de toda la vida cristiana, es decir, que es el tope de mi fe. Creo que tú estás allí en ese pan, creo que tú estás allí en esa sangre. Creo que tú, Señor Jesucristo, me alimentas y me das vida eterna. Por eso dice aquí el numeral 1324, la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Es decir, lo explica, ¿cuál es el bien espiritual de la Iglesia? Cristo mismo. Cuando nosotros vamos a la misa y pasamos a comulgar, estamos recibiendo al mismo Cristo Jesús. Al mismo Cristo Jesús. No podemos tener esos enfoques y esas visiones que tienen algunos cristianos no católicos, es decir, los hermanos separados, que piensan que eso es un símbolo y que ellos celebran la cena del Señor, como así le llaman, cada mes, cada 3 meses, cada año, con un poco de pan y una copita de vino, ¿no?, o de jugo de uva, y conmemorando, ¿no?, lo que el Señor Jesucristo hizo en la última cena, como un recuerdillo. Vamos a recordar, a hacer memoria de eso que el Señor hizo, ¿no? Y entonces como una representación, y entonces leen el texto de la última cena y pues comparten y como recuerdo. No, eso no es un recuerdo. ¿Qué nos dice
el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto. Dice lo siguiente, en el numeral 1323, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. No es un recuerdo. Memorial no se puede entender así, vamos a hacer memoria, un recuerdo. No, es una actualización y hacemos eso hasta que Él vuelva. Por eso instituyó a unos hombres como sacerdotes para que ellos hicieran lo que hizo Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Y eso se ha venido haciendo hasta que Él vuelva. ¿Cuántos sacerdotes han pasado por la historia? Y hemos seguido celebrando la Eucaristía hasta que Él vuelva. La Iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Es que recibimos al mismo Cristo. Nosotros no estamos recibiendo un simple pan o una simple galleta o un pedazo de harina sin levadura cocida. No, nosotros estamos recibiendo al mismo Cristo Jesús. Por eso es tan importante, ¿no?, tener bien claro el hecho de ir a comulgar. Por eso es importante estar confesados, estar viviendo en gracia para recibir a Cristo Jesús. Es importantísimo porque al tener a Cristo Jesús, pues nuestro corazón, todo nuestro ser debe estar dispuesto para recibir y hacer comunión con Cristo Jesús. Por eso cuando los niños hacen su primera comunión, la primera vez que están en común unión con Cristo Jesús, su corazón debe estar preparado, dispuesto en gracia para poder hacer comunión. No se puede hacer comunión si no estamos en gracia. Les voy a dar un ejemplo sencillo. No puede haber comunión en el hogar, por ejemplo, cuando el esposo es un borracho, ¿no?, que no está pendiente de su mujer ni de sus hijos y todo el dinero se lo gasta en juergas. ¿Qué comunión puede haber en esa casa? Ninguna. ¿Qué es lo que va a haber? Desavenencias, separaciones, peleas, gritos, conflictos, violencias, ¿no? Porque ese hombre no está en gracia, por lo tanto no puede estar en una condición, una disponibilidad para entablar procesos de paz, de armonía con su esposa, con sus hijos. Lo mismo el corazón humano, no puede haber violencias interiores, no puede haber fracturas por el pecado, no va a haber nada de eso, porque entonces no se puede hacer comunión con Cristo Jesús. Es ahí el error donde muchos piensan que Cristo Jesús puede entrar a nuestro corazón y nosotros seguimos en nuestra vida como si no pasara nada, porque no es por ahí, es común unión. ¿Cómo va a haber común unión si mi corazón no está dispuesto a hacer común unión con Cristo Jesús? Yo puedo recibir la Eucaristía, pero sigo en marihuana, sigo en mi fornicación, sigo en mis abortos, sigo en mis transacciones ilícitas como político, sigo promoviendo el aborto. ¿Cómo poder hacer comunión con Cristo Jesús si mi corazón no está dispuesto para estar en común unión con Él? No se trata de que sí, Cristo me ama, yo amo a Cristo Jesús y entonces voy a la iglesia para que Él me alimente, pero yo sigo en mis fechorías.
Eso no es así. Por eso Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, que debemos examinar muy bien nuestra propia conciencia para recibir dignamente el cuerpo de Cristo y así no acarrearnos nuestra propia condenación. Pero hay personas que no quieren tener en cuenta ese texto de Pablo, repito, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante. Eso, examinar bien su conciencia, es hacer un examen de conciencia, un acto de contrición serio, para decir, Señor, yo quiero hacer comunión contigo, es que eres tú, Señor, el que va a entrar en mi cuerpo, ¿no? Y yo quiero estar en gracia, Señor, para vivir contigo, para que tú me santifiques, como dice aquí este numeral 13:23. Dice, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Es decir, esa realidad, esa plena comunión con Cristo Jesús, esa visión beatífica. Por eso que se nos da una prenda de la gloria futura, una prenda, algo, ¿no?, de lo que vamos a vivir. Hoy la Eucaristía se ha venido como onnubilando, ¿no? Y ya pueden comulgar los que viven en pecado, porque lo importante es que consuman ese viático para que se fortalezcan en el camino y sigan para adelante, pero no dejar el pecado. No es por ahí. No es por ahí. Dice el numeral 1325 del Catecismo: la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre y la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Esto es bien claro, lo vuelvo a repetir, numeral 1325. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios. La comunión de vida con Dios es que yo tengo una vida con Dios y Dios es santo y por eso yo me santifico y por eso yo me confieso y por eso yo ordeno mi vida para estar en plena comunión con Cristo Jesús y poderlo recibir y caminar con Él. Y la unidad del pueblo de Dios, es decir, yo comulgo, voy con Dios, hago parte de su pueblo y camino y miro a mis hermanos y los ayudo. Pero es Cristo Jesús el que me alimenta porque hago comunión con Él. Por los que la Iglesia es ella misma, ¿ve? En ella se encuentra a la vez, en ella que en la Eucaristía se encuentra a la vez la cumbre y la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo. Dios nos santifica a la Iglesia. Si todos comulgamos, si todos asumimos, ¿no?, la presencia real de Cristo Jesús en nuestra vida y vemos que Cristo Jesús está dentro de nosotros, que Él nos santifica, santifica a la Iglesia, vamos con Cristo Jesús, ¿no? Y entonces tenemos esa acción dentro de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y entonces dice lo siguiente: en ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Hay una plena unidad en el sentido de que el que recibe a Cristo recibe al Padre y el que recibe al Padre recibe a Cristo. Y la Iglesia se santifica como pueblo de Dios porque hace comunión con Él. La Eucaristía no es un simple viático para el camino. La Eucaristía no es simplemente un símbolo
que nos recuerda algo que sucedió hace 2000 años en una cena. No. La Eucaristía es la presencia real de Cristo Jesús en ese pan que nos santifica, que nos guía, que nos fortalece, que es principio y culmen de nuestra fe. Creemos en ti, Señor. Nos santificamos, caminamos contigo y sabemos que si hemos pecado, nos confesamos para disponer nuestro corazón a recibirte de la mejor forma posible. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.